Salmo 87. Titulé a este salmo, el tema que le puse, el título que le di a este salmo es La fuente de inspiración. Ese va a ser el título de este salmo. Y dice ahí en la introducción, a los hijos de Coré, salmo cántico. Coré era un hombre de la familia de Leví y leemos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1 al 34, que él desafió el liderazgo de Moisés y de Aarón y cuestionó la supremacía de la tierra de Israel sobre las demás tierras. Sus hijos escribieron este salmo como respuesta. Así que ese es el contexto de este salmo. Lo que sucedió en el libro de Números, que vamos al libro de Números, versículo 1 al 34. Vamos a leer este capítulo que nos va a ayudar a tener un poquito más de contexto de lo que escribían los hijos de Coré. Y en Números capítulo 16, versículo 1 al 34, les voy a leer a continuación lo que dice ahí. Y estoy aquí frente a mi cuñada Katy. Katy, qué gusto que estás aquí. Gracias. Y bueno, ya me tocó que estudiemos un salmo en tu casa. Ya se quedará para el recuerdo esto. Así Gracias. que bueno, te voy a platicar qué pasó en el libro de Números, que sirvió de inspiración para que los hijos de Coré escribieran este salmo. ¿Okay? Entonces te leo lo que dice en Números 16. Dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés y con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Entonces, bueno, habla de este hombre, un líder en la época de Moisés, cuando Coré. Moisés salen de Egipto. Y entonces Coré se levanta con 250 hombres, dice aquí, y dicen, bueno, pues toda la congregación es un pueblo santo. O sea, Israel es un pueblo santo, casi no necesitamos que Moisés y Aarón nos estén liderando. Entonces dicen, ya basta de Moisés y Aarón. Ya no vas a seguir a Moisés y Aarón, así que ¿por qué ustedes están tratando de ser líderes sobre nosotros? ¿Y qué crees que hizo Moisés? En el momento que Coré se levanta en rebelión, ¿qué crees que hizo Moisés? Aquí dice que hizo Moisés. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, todo el grupo que le siguió, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. O sea, Dios va a decidir. O sea, ustedes me están cuestionando mi autoridad. Ok, Dios va a decidir a quién estableció él como líder. Y les dice: haced esto. Tomamos incensarios, Coré y todo su séquito, todo su grupo, incensarios como unas vasijas donde se ponía incienso. Dice: y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana, y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo, o el consagrado, el apartado. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Y bueno, pues de las 12 tribus de Israel, una de las tribus era la tribu de Leví, y la tribu de Leví tenía la función de servir, de ayudar en el tabernáculo y en el templo. Pero dentro de la tribu de Leví estaba una familia que era la familia de Aarón, y la familia de Aarón eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes eran, digamos, que los que tenían más autoridad, más jerarquía. Después estaban toda la tribu de Leví que ayudaban también en el tabernáculo, ¿no? Entonces Moisés les dice a los levitas, les dice aquí a Coré, dice: oye, ¿qué no te es suficiente que Dios te distinguió entre todas las tribus para que les sirvas? Y no nada más quieres servir, también quieres brillar, quieres el máximo puesto. O sea, no estaban conformes con servir
querían mandar. Es una actitud muy típica y triste que sucede a veces en el ámbito de la fe, de querer brillar, de querer que nos aplaudan, de querer que nos vean. Y bueno, esto es justamente lo que quería Coré, quería llamar la atención, quería que lo vieran a él quería el liderazgo, ¿no? Por eso está desafiando a Moisés. Entonces Moisés les dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿no les bastó que Dios los escogiera? ¿No les bastó que Dios les diera un lugar muy importante? ¿Quieren llegar al máximo? Y bueno, les dice, por tanto tú y todo tu séquito, todo tu grupo, sois los que os juntáis contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. O sea, no estás murmurando contra Aarón, estás murmurando contra Dios, porque Dios es el que escogió a Aarón. Entonces dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir, y fíjate aquí lo que les dice Coré, dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. O sea, le dicen a Moisés que Egipto es una tierra que destila leche y miel. O sea, como que Egipto es la tierra prometida. O sea, para ellos Egipto tiene mucho valor, tiene mucho precio, y está enojado porque Moisés los saca de Egipto y los lleva al desierto para llevarlos a otra tierra. Entonces aquí les dice, ¿por qué nos hiciste venir de una tierra que destila leche y miel, o sea, de Egipto, para hacernos morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, no nada más nos sacaste de una tierra de abundancia, hablando de Egipto, que fíjate nada más. O sea, qué falta de gratitud. Ya se les olvidó que en Egipto estaban siendo esclavos, ya se les olvidó que en Egipto estaban sufriendo mucho. De aquí le dice, ¿para qué nos sacaste de allá? Y ahora nos traes al desierto. Y le dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Leche y miel, señales de abundancia, ¿no? Sí. O sea, no es cierto que tú nos prometiste que nos ibas a llevar a una tierra de abundancia. Pues, ¿dónde está? Estamos aquí en el desierto, se está quejando. Dice, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces ya como que ya aquí desafía a Moisés, le dice, pues no vamos a caminar más, no vamos a subir más. Y pues ya dice aquí que, en el versículo 34, ya dice que Moisés se enojó. Moisés se enojó contra ellos, ya le indignó esta rebelión. Y dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, ahí bueno, ok, te sigo leyendo, perdón. Ok, estábamos en el... ok. Dice, ni tampoco nos has metido a esa tierra. O sea, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, todo tu grupo, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante del Señor cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, Dios dice, ok, yo les voy a demostrar quién tiene autoridad. Entonces ya Dios les dice, háganse a un lado de este rebelde y su grupito. Y dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Se asustó todo Israel, todos los de Israel diciendo, wow, que te vas a ir en contra de todos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a la congregación, o sea, dile a todos los israelitas, apártense de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Háganse a un lado. Dejen a estos hombres rebeldes solos, apártense todos los demás, apártense de ellos. Y dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, fueron detrás de él, y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas, viven ahí en campamentos, tiendas de campaña, y si se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán
y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o sea, si Coré y todo este grupo de rebeldes mueren como todos los hombres, una muerte natural, dice, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Dios no me envió. O sea, si no pasa nada, si ellos se salen con la suya, si siguen vivos, entonces Dios no me envió. Entonces Moisés y Aarón no son los elegidos. Pero si el Señor hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, al sepulcro, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Fíjate la prueba que va a dar a Moisés. Les voy a demostrar que Dios me envió. Si estos hombres se salen con la suya, no pasa nada, pues Dios no me envió. Pero si sucede algo extraordinario, un milagro, y se abre la tierra y se los traga vivos, entonces quiere decir que Dios me envió. Sí. ¿Qué te parece? ¿Y qué crees que sucedió? Que siguieron rebelando. Fíjate, aquí dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Como un terremoto, se abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Y ahí termina la historia de estos rebeldes contra Moisés. Entonces, me sorprende, Katy, que te esté dando yo este estudio, porque lo estoy grabando antes, porque ya ves que todos los sábados lo hago en vivo, pero bueno, mañana tengo una invitación con unos amigos a compartir algo a su casa y no me quiero arriesgar a que no haya buen internet, entonces lo estoy grabando ahora para subirlo y para que ya lo tengan listo todos. Y me llama la atención que me tocó estudiar este salmo justo después del susto que te llevaste con este terremoto en México. Aquí esta historia se trata de un terremoto que se abrió la tierra y se comió. ¿A quiénes se comió? A los rebeldes en contra de Moisés. A los que no quisieron obedecer la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Que bueno, al final, ¿quiénes van a ser juzgados? ¿Quiénes van a perecer de esa manera y sin esperanza? Pues los que no obedezcan la palabra de Dios a través de Moisés. Entonces, si tú quieres evitar tener cualquier tipo de temor, yo sé que no es fácil vivir una experiencia de un terremoto, no es fácil, es algo terrible, pero tú puedes estar tranquila de que si tú obedeces la palabra de Dios, tú vas a estar segura. Sí. Los hijos de Coré, fíjate, la tierra se abrió y se fue Coré y todos los que le siguieron, pero este salmo lo escriben hijos de él. Quiere decir que no toda su familia murió. Hubo hijos de él que no siguieron el ejemplo del papá. Hubo hijos de él que dijeron: no, ¿sabes qué? Nosotros sí consideramos que Moisés y Aarón son los líderes que Dios estableció, y nosotros sí consideramos que Israel, la tierra prometida, es superior a Egipto y superior a todas las tierras. Que eso es lo que cuestionó Coré. Coré dijo: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Estábamos bien en Egipto. ¿Para qué nos llevan a una tierra? ¿Por qué nos sacan el desierto? A la tierra prometida. ¿Qué tierra prometida? Entonces, Coré despreció la herencia de la tierra prometida y despreció el liderazgo, la autoridad de Dios a través de Moisés y Aarón. Y se los comió la tierra, y como resultado de eso, los hijos de Coré rectifican y los hijos de Coré escriben este salmo que dice aquí a los hijos de Coré, salmo. La palabra salmo es la palabra mismor en hebreo, que significa una poesía. Una poesía, un poema que se le ha puesto música.
Y la palabra cántico en hebreo es la palabra shir, que es simplemente una canción. Entonces, como resultado de ese acontecimiento, los hijos de Coré escriben este salmo para recordarse a sí mismos la importancia de Jerusalén, la importancia de la tierra prometida. ¿Ok? Y comienza ahí en el versículo 1. Ahora sí vamos al salmo. ¿Ya te quedó claro cuál es Sí. qué les motivó a los hijos de Coré? Pues la experiencia de sus papás y que su papá menospreció la tierra prometida, menospreció Israel. Y entonces ellos como resultado dijeron, no, Israel es lo más importante. Entonces, bueno, a este salmo le titulé La fuente de inspiración. Jerusalén o Sión, la fuente de inspiración. Así que comienza ahí en el versículo 1 diciendo, su cimiento está en el monte santo. Su cimiento está en el monte santo. ¿Tú qué entiendes por su cimiento? Es algo que crece. Su cimiento es el fundamento. Sí, el fundamento. El cimiento, el fundamento. ¿Qué es lo que te hace a ti estar segura en un terremoto? Que la construcción tenga buenos cimientos, ¿no? Sí. Para eso tienen que cavar profundo. Cuando van a construir sobre todo un edificio, tienen que construir profundo para que en una situación así de terremoto tenga cimientos, tenga buenos fundamentos, ¿no? Sí. Entonces, aquí está comenzando diciendo que el cimiento de toda la creación, el cimiento de todo, dice, está en el monte santo. El fundamento de todo, Katy, el fundamento de tu vida, el fundamento de mi vida, el fundamento de todo el universo está en el monte santo. ¿Y cuál es el monte santo? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se están refiriendo aquí los hijos de Coré? Se están refiriendo al monte Moriah o al monte en Jerusalén. En Jerusalén el monte santo es el lugar donde se construyó el templo, donde Salomón, el rey Salomón, construyó el templo. David quería construir un templo, pero Dios le dijo que no lo construyera. Le dijo que después un hijo suyo lo iba a construir. Entonces David no lo hizo, pero él, todo lo que él almacenó en su vida, todas sus riquezas, todo el botín de todas las guerras que ganó, él las acumuló para dárselas a su hijo Salomón, y su hijo Salomón construyó ese templo en el monte santo, en Jerusalén, y a ese monte se le llama también, otro nombre para el monte santo es el monte Moriah. Monte Moriah. ¿Qué significa Moriah? Moriah significa enseñanza, el monte de la enseñanza. ¿Y qué sucedió también en ese lugar? Bueno, según la tradición judía, en ese monte en Jerusalén, donde está el templo, es donde está la roca, hay una roca. O sea, todo ese monte es de roca, una roca muy, muy firme. Y de acuerdo a la tradición judía, de esa roca se comenzó toda la creación del planeta. Cuando Dios comenzó la creación del planeta Tierra, lo comenzó de esa roca que está ahí en Jerusalén. Por eso le llama en hebreo Eben Ashtia, o la piedra fundamental, la piedra de donde se originó todo. Entonces, desde ahí es donde Dios empieza a crear todo. Y también en ese monte, en ese mismo lugar, es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo al que amas y ve a la tierra de Moriah y ahí me lo vas a sacrificar. Ese es el monte santo, ese es el monte Moriah. Así que el rey David, cuando él planeó la construcción del templo, pues tenía ese monte como el monte de la creación, y también tenía el monte como el lugar donde Abraham, su antepasado, su ancestro, iba a sacrificar a Isaac. Ahora, ¿por qué los montes en tiempos bíblicos son como importantes? ¿Qué relevancia tienen los montes? Bueno, en tiempos bíblicos los montes eran lugares de culto. O sea, si cuando la gente quería ir a rendir culto a sus deidades, a sus divinidades, lo hacían en las cimas de los montes. ¿Por qué? Porque ellos veían los cielos, veían las estrellas. ¿Te acuerdas? No había luz eléctrica. Veían las estrellas y para ellos subirse a un monte era como conectarse con sus deidades, con sus divinidades, ¿no? Con sus dioses. Eran considerados como lugares de conexión con lo divino, portales hacia la dimensión espiritual. Y bueno, pues estudiamos hace poco un salmo, el Salmo 68, y bueno, para todos los que no han estudiado el Salmo 68, les dejo de tarea el Salmo 68, porque ahí se hace mucha referencia a los montes, ahí explico todo este tema de los montes. Se habla incluso de un monte muy importante en Israel, que es el monte Hermón, que es un monte alto,
y se hace el contraste entre el monte Hermón y el monte Sinaí. Así que ahí se habla de eso. Se los dejo de tarea, el Salmo 68. Entonces, recordemos, los montes eran lugares de culto, eran lugares de conexión con lo divino y eran portales hacia la dimensión espiritual, como un lugar de conexión con la dimensión espiritual, ¿no? Y hablando de los montes, toda la fe hebrea se fundamenta en dos montes. El origen de toda la fe, de toda la Biblia, viene de dos montes. ¿Cuáles son esos dos montes? El primer monte es el monte a donde Moisés lleva al pueblo de Israel después de que lo saca de Egipto. 50 días después de que lo saca de Egipto, se los lleva a un monte, y en ese monte reciben la revelación de Dios, las tablas de la ley. ¿Cómo se llamó ese monte? ¿Es el monte Oreb? El monte Oreb. Muy bien, estás muy estudiosa, Katy, muy bien. El monte Oreb, el monte Sinaí, efectivamente. El monte Oreb, que significa el monte de la espada. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. O también se le llama el monte Sinaí. ¿Ok? Monte Sinaí es donde se entrega el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Pues la Torá, las tablas de la ley y todas las escrituras de Moisés. Es ahí desde del monte Sinaí donde parte toda la escritura. ¿Ok? Así que ese monte es el monte fundamental, y el monte de Sión es aún más importante. ¿Por qué? El monte de Sión ya dijimos cuál es. El monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. El monte de Sión es el monte del templo de Jerusalén. Sión significa defensa, el monte de la defensa, el monte de la fortaleza. ¿Por qué se le llama así? Porque en ese monte estaba la ciudad antigua de Jerusalén, y las ciudades antiguas tenían murallas, estaban amuralladas. Entonces a esa muralla se le llamaba la fortaleza de Sión, una fortaleza de defensa. Entonces el rey David le conquistó esa ciudad. Esa ciudad la construyeron los jebuseos, un pueblo antiguo, y David conquista esa ciudad de los jebuseos, y esa ciudad que tenía una fortaleza se llamaba la fortaleza de Sión. Así que dos montes. ¿Cuál es el primero que dijimos? El monte Oreb, el monte Sinaí, y el segundo monte, el monte de Sión, donde se construyó el templo. Entonces el templo se construyó en esa roca, que se dice que de ahí se originó toda la creación. Se construyó en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, donde un padre iba a sacrificar a su hijo, y también donde el Padre Celestial también habría de sacrificar a su hijo. Porque en esa sección del monte Moría, son varios montes, no nada más es un monte, es una sección de varios montes. También está nada menos que el monte Gólgota, el monte de la calavera, y el monte de los olivos, desde donde descendió Jesús, de donde desciende Yeshua en su burrito, y de ahí es juzgado, y de ahí lo llevan y lo crucifican en el Gólgota. O sea que en esa misma zona sucede un mismo acontecimiento. Un padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo por amor, Abraham, dispuesto a sacrificar a Isaac, y un padre, el Padre de los cielos, sacrificando a su hijo por amor de todos nosotros. Por eso es que ese lugar es el lugar más sagrado del universo, porque es donde se daría toda la revelación de Dios. Y hay un texto que está en Miqueas 4, 1 al 3, que te voy a leer. Es una profecía de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 3, una profecía de qué va a suceder en los últimos tiempos en ese monte de Sión, en ese monte santo. Dice: acontecerá en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa del Señor, ese monte del que estamos hablando, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos y correrán a él los pueblos. O sea, dice que en los últimos tiempos todas las naciones van a correr, van a querer ir a ese monte, van a querer ir a Jerusalén. Y dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley o la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. Sus espadas se van a convertir en asadones para sembrar la semilla,
y sus lanzas para hoces, también un instrumento de agricultura. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ya no va a haber ejercicios militares, ya no se van a estar preparando para el ejército, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente o quien los asuste, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Así que bueno, pues esta es una profecía de los últimos tiempos, que en Jerusalén se va a instruir a las naciones para estar en paz, para dejar de pelearse. Que las naciones llegarán a un punto en que digan, ¿sabes qué? Ya basta de guerras, ya basta de estarnos peleando, ya basta de arrogancia, ya basta de poder, ya basta de todo eso. Vamos a reconocer al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y vamos a que nos enseñe. De Jerusalén saldrá la instrucción, de ahí se difundirá la palabra de Dios. Y efectivamente la Biblia que tenemos, ¿dónde fue principalmente escrita? La mayor parte de los acontecimientos bíblicos sucedieron en ese lugar geográfico. Uno de los lugares más impresionantes no uno de los lugares más impresionantes, de acuerdo a este salmo, el lugar más extraordinario para un amante apasionado de la Biblia es Jerusalén. Y es específicamente el monte donde estaba el templo. Y desde ahí es donde estuvieron los profetas que ves ahí, Isaías, Jeremías, toda la palabra profética salió de Jerusalén. Y en Jerusalén, pues fue crucificado, murió por nuestros pecados, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta profecía habla de lo que va a suceder en Jerusalén. Ahora entiendes por qué dice su cimiento está en el Monte Santo. Ahora entiendes por qué dice que el fundamento de toda la creación está allí en Jerusalén. Ahora entiendes por qué. Sí. Y dice el verso 2, ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y la pregunta es, ¿por qué dice aquí que ama a Dios, ama el Señor, las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob? ¿Por qué dirá esto? Bueno, tenemos que empezar por entender qué son las puertas de Sión. ¿Qué dijimos que era Sión? Sión era el nombre dado a la muralla que rodeaba Jerusalén de aquel tiempo. Sión, la palabra defensa. Entonces, la ciudad tenía murallas, y las murallas, para poder entrar a la ciudad, pues tenían puertas. O sea, tú entrabas a la ciudad a través de las puertas de la fortaleza. Y aquí dice que Dios ama esas puertas más que todas las moradas o todas las casas de Jacob. Las casas donde vivían los israelitas. ¿Por qué sería que amaba más las puertas que todas las casas de los israelitas? Porque ¿qué sucedía en las puertas? En las puertas estaban los tribunales de justicia. En las puertas estaban las escuelas para enseñar la Torah. Aquí en mi comentario lo leo, dice, las puertas en las murallas, o en este caso las puertas del templo, eran donde se encontraban los tribunales de justicia y las yeshivot, o las escuelas de enseñanza de la Torah, de la instrucción que Dios le dio a Moisés. Por eso es que Dios ama este lugar incluso más que las propias casas de Jacob, ya que desde aquí se instruía al pueblo. Así que, Katy, qué privilegio, y todos los que vayan a ver este video, qué privilegio usar nuestras casas para instruir con la palabra del Dios de Israel a las naciones. Estoy grabando desde tu casa y estamos cumpliendo ambos propósitos. Llevar esa palabra que se originó en Jerusalén y que se difundió en Jerusalén, y ahora usar nuestras casas para difundirla al mundo entero. Y ahora con el internet, imagínate, podemos llegar a todo el mundo. Dios prometió a través de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que una vez destruido el templo en Jerusalén, él haría su santuario en todas las naciones de la dispersión. De la dispersión de Israel, Yeshua dijo lo mismo a la mujer samaritana. En Ezequiel 11:16 dice, por tanto di, así ha dicho el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Después de la destrucción del templo, porque hubo un primer templo que construyó Salomón y fue destruido por los babilonios. Después volvieron a reconstruir el templo, y ese segundo templo fue ya al que vino
Jesús, cuando vino Yeshua, ya él estaba en esa época del segundo templo. Pero ese segundo templo también fue destruido. En el año 70 también fue destruido el templo y ahora ya no hay templo en Jerusalén. Hay un templo musulmán. Pero entonces, ¿qué pasa ahora que ya no hay templo en Jerusalén? ¿Ahora dónde vamos a ir? ¿Ahora dónde le vamos a adorar? ¿Ahora dónde vamos a aprender de él? Bueno, el profeta Ezequiel anunció que llegaría un tiempo en que Dios sería un santuario, su presencia estaría en todas las tierras donde estuviera disperso su pueblo. Así que pues aquí está su presencia. Aquí está su presencia. También Yeshua le dijo a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana le preguntó a Yeshua, oye, ¿dónde se debe adorar a Dios? Porque los samaritanos decían que en un monte, ahí el monte donde estaban ellos, ahí, y decían, no, pues nosotros pensamos que es aquí, en el monte Gerizim, ¿no? Y los judíos decían que era en Jerusalén, en el monte santo. Entonces había una controversia en cuál monte, y Yeshua le dice a esta mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que bueno, pues aquí dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, diciendo, llegará un momento en que no nada más en este monte, no nada más en Jerusalén, sino en todas las tierras, en todos los países, la gente va a buscar a Dios, va a querer adorar a Dios. Y ese es el tiempo en que vivimos. Y estamos cumpliendo la profecía de Miqueas, de que estamos pues, a miles de kilómetros de Jerusalén, pero estamos estudiando la palabra que se difundió desde ahí y estamos anhelando subir a ese lugar donde se proclamará la paz a las naciones, donde vendrá el príncipe de paz y donde enseñará a las naciones a dejar de estar peleando. Y bueno, pues así que por eso el verso 2 dice, ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Ya viste por qué? ¿Ya viste por qué la ama más? Pues porque desde ahí se está difundiendo su palabra, desde ahí se está enseñando su palabra. Entonces, Dios anhela que su palabra se difunda. Dios anhela que las naciones conozcan su palabra. Porque ¿qué pasará cuando las naciones empiecen a aprender su palabra? Habrá más paz. Habrá más paz. Ya no se rebelarán contra Moisés. O sea, todo lo que Moisés quiso enseñarnos es a cómo amar al prójimo, cómo amar a Dios y cómo librarnos de todos los cataclismos y de que se abra la tierra y de que todo esos terremotos. Todo esto que está pasando, Katy, y todos los que escuchan esto, es el fruto de la rebelión del ser humano contra la palabra de Dios. Y dice el verso 3, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿A qué ciudad de Dios se está refiriendo? A Jerusalén. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Y viene una palabra que es la palabra Selah, que es como una pausa. Una pausa. También la palabra Selah está relacionada con la palabra eternidad, está relacionada con algo que es eterno. Como diciendo, todo es pasajero, todo es temporal, todo se va a derrumbar, pero lo único que va a permanecer para siempre es lo que se enseñó en Jerusalén. Y dice, cosas gloriosas se han dicho de ti. ¿Y qué cosas gloriosas se han dicho de Jerusalén? ¿Qué cosas gloriosas encontramos en la Biblia acerca de Jerusalén? Pues bueno, ¿quién reinará eternamente en Jerusalén? Jesús. Yeshua reinará en Jerusalén. Entonces imagínate qué cosa tan gloriosa que el creador del universo va a venir a establecer su trono en Jerusalén. La dinastía del rey David se establecerá en Jerusalén. Yeshua, cuando se presenta en Jerusalén y baja en el monte de los olivos, en el burrito, rumbo al monte Moriah, él va rumbo al monte Moriah, como el hijo de Abraham, que va a ser entregado, va en el burrito, toda la gente le está diciendo, Shiana, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, toda la gente está muy emocionada, pero él sabe que lo van a rechazar. Él sabe que no lo van a aceptar. Y cuando ve a Jerusalén, desde el monte de los olivos, un día tienes que ir, un día tengo que llevar, un día tienen que ir. Y desde el monte de los olivos se ve la ciudad de Jerusalén. Y dice que cuando Jerusalén vio
vio la ciudad, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados. Todos los profetas fueron a Jerusalén a anunciarle, y los líderes que hacían, los gobernantes los mataban. Pues aparece Yeshua para decir: vengo a traerte paz, yo soy el príncipe de paz. Estaban oprimidos por los romanos, estaba el ejército romano ahí, estaba la fortaleza ahí. Había una fortaleza que se llamaba la Fortaleza Antonia, que estaba como custodiando el templo, y estaban ahí los soldados romanos para evitar cualquier revuelta. Y cuando aparece el príncipe de paz, cuando aparece el que puede traer ya la paz, ya que no haya más guerra, más matanzas, los líderes de la nación estaban confabulados con los romanos para no recibir al príncipe de paz. Y Yeshua dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados, ¿cuánto hubiese deseado el día de hoy tomar a tus hijos como la gallina toma a sus pollitos? Pero no quisiste. Dice: por tanto, Jerusalén, no me verás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Bueno, pues tenemos la esperanza gloriosa de que Él va a regresar. Pero ¿cuándo dijo que va a regresar? Cuando digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya, bienvenido, Señor. Ya ven, por favor, ya no te vamos a rechazar. Ahora sí ya te prometemos que no te vamos a rechazar. Sí. Y bueno, pues esas son las cosas gloriosas. ¿Y qué te parece si aprovechamos esta palabra que dice ahí, Selah? Después de este versículo: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, para ahora sí no cometer el mismo error que cometió Jerusalén la primera vez, y decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor, y pedir que el príncipe de paz venga a reinar sobre Jerusalén y el mundo entero. ¿Oramos? Para que ya no haya más rebeldes como Coré que se los traga a la tierra. Para que ya no tengamos temor de todos estos cataclismos que está viendo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de traer consuelo, de traer esperanza a la casa de mi hermano y de mi cuñada, y a los hogares de muchos hijos tuyos, de muchos hijos de Jerusalén y muchas hijas de Jerusalén que están clamando porque se acaben todos estos juicios y todos estos cataclismos, y el que la tierra se abra y todo lo que está pasando. Señor, estamos clamando, tus hijos entre las naciones, diciéndote: Señor, redime a Jerusalén, redime a tu pueblo, rescátanos, líbranos de todo lo que está pasando, Señor. No queremos ser como Coré, no queremos rebelarnos a tu palabra, no queremos que la tierra se abra y nosotros descendamos vivos al Seol, al sepulcro. Queremos ser como los hijos de Coré, que reconocieron que no hay lugar más glorioso que tu monte santo, desde donde sale tu instrucción. Queremos aprender esta palabra, queremos aprender tu instrucción, para que podamos difundir tu paz a las naciones, y para poder vivir ese periodo donde ya no habrá más sufrimiento, más dolor, más guerras. Te lo rogamos, Señor, que seamos tenidos por dignos de ser como los hijos de Coré. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Y va a cerrar con la esperanza en los últimos versículos 4 al 7. Dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Yo me acordaré de Rahab. ¿Quién es Rahab? Rahab significa arrogante. La palabra Rahab significa arrogante en hebreo. Y es un apodo o un título que Dios le pone a través de Isaías. En Isaías 51:9 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Entonces está hablando ahí de lo que hizo en Rahab. Rahab es una referencia al arrogante, ¿a quién? A Faraón, a Egipto. Así que Rahab, aquí lo tengo en el comentario, Rahab es un epíteto o un apodo dado a Egipto, al faraón de Egipto, ¿no? Entonces dice: yo me acordaré de Rahab, de Egipto.
de lo que hizo este arrogante, y de Babilonia, entre los que me conocen, aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. O sea, de entre todas estas naciones, Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía, naciones de aquella región, dice, yo me acordaré de ellos entre los que me conocen. En otras palabras, de entre estas naciones, que eso era lo que cuestionaba Coré. Coré no se quería salir de Egipto. Coré decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Yo quería seguir en Egipto. En Egipto había abundancia. Y, en cambio, los hijos dijeron, no, es que la tierra gloriosa, Jerusalén es lo más importante. Entonces aquí viene una promesa de Dios. Yo me voy a acordar de los que son como los hijos de Coré. Yo me voy a acordar de los que reconocen que Jerusalén, que el estrado de los pies de Dios, donde Dios va a establecer su trono, es el lugar más sagrado y más importante. Me voy a acordar de ellos. Entre los que están en Egipto, en Babilonia y pues aquí ya por extensión en todas las naciones, yo me voy a acordar de los que anhelan la paz de Jerusalén. Y luego dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. O sea, se va a reconocer de entre las naciones quién es nacido de Jerusalén. Y luego dice, verso 6, el Señor, Dios, contará al inscribir a los pueblos, nació allí, Selah. A ver si logran entender esto. Esto está hermosísimo, estos dos versículos. Son un poquito enredados, un poquito complicados, pero es sencillo entenderlo cuando desmenuzamos la profecía. ¿Y cuál es la palabra profética con respecto a Jerusalén? Bueno, hay 4 textos que nos van a ayudar a entender estos versículos. El primero está en Deuteronomio 32:8, que se los leo, aquí lo tengo. Dice, Deuteronomio 32:8 dice, y esto lo escribió Moisés. Moisés escribió, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de, y bueno, aquí en la traducción Reina Valera dice Israel, pero está mal, está equivocado esto. Hay manuscritos más antiguos que dicen que dividió a las naciones conforme al número de los hijos de Dios, a los ángeles. ¿Okay? En la Torre de Babel, la humanidad se rebeló ante Dios. Ellos construyeron una torre. Una torre es como el equivalente a un monte, ¿no? O sea, ellos quisieron hacer una torre, un monte artificial. Un monte artificial es la Torre de Babel para tener conexión con dioses, con ángeles caídos. Entonces, cuando Dios ve que la humanidad se está rebelando ante Él, ante el Creador, le dice, ¿sabes qué? No me voy a pelear con ellos. No los voy a forzar a que me sigan. ¿Quieren seguir a dioses, a los dioses rebeldes, a los ángeles caídos, a todos estos demonios? ¿Quieren seguirlos? Okay, entonces repartió las naciones a todos estos ángeles caídos. Pero a la tierra de Israel específicamente, a la tierra de Israel, aquí dice, en Deuteronomio 9, dice, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. O sea, la tierra de Israel, Dios la elige para desde ahí reinar a las naciones. O dice, ok, las naciones, ok, que se rebelen y que hagan lo que quieran. Pero a Jacob y a esta tierra de Israel, a esta yo la voy a dirigir. A esta yo la voy a gobernar. Por eso es que Israel significa gobernado por Dios. O el que gobierna con Dios. ¿Okay? Entonces, primer punto, está hablando aquí de Rahab, de Egipto, de Babilonia, de Etiopía. Está hablando de naciones. Entonces, dentro de estas naciones, Dios va a determinar quién le conoce. Y luego dice que cuando, dice en el verso 6, el Señor contará al inscribir a los pueblos. Cuando hay un registro, como un censo de los pueblos. Haz de cuenta que Dios va a checar a los que nacen en todos los pueblos y va a determinar quién nació ahí. Eso de nació ahí está hablando de quién nació de Jerusalén. Al registrar a todos los habitantes de las naciones, Dios va a hacer distinción entre los que le conocen y que nacieron en Jerusalén. Y, ok, si ahorita hicieron un censo, si ahorita empezara a contar, y si empezara a ver de entre las naciones, a ver en México, ¿quién nació en Jerusalén de México? Pues ¿cuántos nacieron en Jerusalén que viven ahora en México? Pues casi nadie. Pero se estará refiriendo solamente a
la Jerusalén física, que está allá, geográfica, o estará hablando simbólicamente de algo más. Bueno, aquí vamos a los siguientes 3 pasajes. Isaías 54, 1 al 3, es una profecía sobre Jerusalén. Es una profecía en que Isaías habla de Jerusalén después de que fue destruida, porque Jerusalén fue destruida por Babilonia y luego por Roma. O sea, Jerusalén ha sido destruida muchas veces. Sí. ¿Y qué le hacían a todos los habitantes de Jerusalén cuando destruían Jerusalén? ¿Qué le hacían a todos los habitantes? Se los llevaban como esclavos a otras naciones y los vendían como esclavos. ¿Okay? Entonces, Isaías le anuncia a Jerusalén que un día le va a regresar a sus hijos, que un día le va a regresar a todos los que fueron dispersos, porque se los llevaron a Europa, se los llevaron a todas las naciones, y pues seguían teniendo hijos, se casaban ya con extranjeros, iban teniendo hijos y se iban multiplicando. Y entonces, pues toda esa descendencia, sus ancestros están en Jerusalén, pero se fueron dispersando entre las naciones, pues ya no saben ni de dónde vienen. Pero entonces la profecía de Isaías dice, regocíjate, oh estéril, le está hablando a Jerusalén, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Y esta es una referencia a todos los israelitas, en especial habitantes de Jerusalén, que fueron divorciados. Dios les dio una carta de divorcio, y esto es una referencia a las 10 tribus del norte. O sea, la nación de Israel se dividió. Y al reino del norte, a las tribus del norte, que se dividen, las conquistan los asirios. Y los asirios se los llevan exiliados. Y a esta que es desamparada, a esta que es, a estos que son desamparados y son llevados al exilio, aquí Isaías les dice que van a tener más hijos que los de la casada. ¿Quién es la casada? La casada es la que se quedó en ese momento en Jerusalén, que es las tribus de Judá, que es exactamente. Entonces, pero dice, bueno, los que se van lejos, los que son israelitas, pero que se van lejos, dice, serán más numerosos. Y luego le sigue diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Ves? Todos esos israelitas, todos esos que venían de Jerusalén y que fueron llevados a las naciones, dice, van a heredar las naciones, van a vivir en las naciones, México, en todas las naciones. Y luego le dice, no temas, le sigue hablando a Jerusalén, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, ¿quién es el marido de Jerusalén? ¿Quién es el esposo de Jerusalén? Y aquí dice que se quedó viuda. Si se quedó viuda, quiere decir que el marido murió. ¿Quién es el marido de Jerusalén que murió? Sí. Jesús, Yeshua. Lo mataron en Jerusalén. Entonces, en Romanos capítulo 7 dice que ¿por qué muere Yeshua? Por cuanto la esposa representada en Jerusalén fue adúltera y ella tenía que morir. Entonces, él no quería que muriera. Entonces, ¿qué opción? Él muere en lugar. El justo por los injustos. Y una vez que él muere, entonces Jerusalén es libre y sus descendientes son libres de la condena de la ley, de la maldición de la ley, de la maldición del adulterio, porque el adúltero, ¿qué se le tenía que hacer al adúltero o la adúltera en tiempos de la ley? Se le tenía que matar, apedrear. Entonces, bueno, no te preocupes, no te voy a quitar toda esa vergüenza de tu juventud, y la afrenta de tu viudez, de ese dolor de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el que te va a rescatar, Él va a pagar un rescate por ti, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, o se le da una carta de divorcio, se le divorcia, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. O sea, te voy a poner unos cimientos fuertísimos, que ya no te vas a poder ser derribada. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos, fíjate lo que dice, aquí está la profecía. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Aquí viene una profecía que nos da la certeza de que nosotros somos hijos de Jerusalén. ¿Cómo podemos saber tú y yo que somos hijos de Jerusalén? Porque esta profecía dice que sus hijos serán enseñados por él. Entonces, si tú y yo estamos en México y los que van a ver este video están en cualquier nación del mundo, pero están siendo enseñados por la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que tú y yo somos hijos de Jerusalén. Que tú y yo somos descendientes de los que fueron expulsados de Israel, de Jerusalén, conquistados, y que un día en las naciones íbamos a recuperar nuestra identidad. Y luego hay otra profecía en Isaías 49, 3 al 23, que dice algo parecido. Y esto habla de cuando regresen los hijos de Jerusalén. Y dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, Sión, Jerusalén, el monte santo, Sión dijo, hablando poéticamente de Sión, de los habitantes de Sión, Sión dijo, me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. Y pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se puede olvidar una mujer de sus hijos? ¿Se puede una mujer olvidar de sus hijos? ¿Se puede la mujer olvidar de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se puede olvidar una mujer? Muy difícil, aunque hay casos. Hay casos de mujeres que sí dejan a sus hijos. Por eso dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es muy difícil que una mamá se olvide de sus hijos, pero hay casos. Por eso aquí dice Dios, aunque una madre se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, Sión, Jerusalén. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Le está hablando proféticamente a Jerusalén, le está diciendo lo que va a pasar en los tiempos del fin. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. O sea, te voy a vestir, y otra vez, como hablando de Jerusalén, que otra vez va a recibir como vestidos, y de ellos será ceñida como novia. O sea, Jerusalén se va a vestir de novia de todos los habitantes, de todos los que vengan de las naciones, que digan, nosotros queremos subir a Jerusalén. Y dice, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha, quedará pequeña la ciudad por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es este lugar para mí, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo muera. Aún los que le nazcan en este tiempo del exilio, dice, está muy chiquito Jerusalén, o sea, no va a haber espacio para tantos que van a regresar ahí. Ahorita ya está empezando a cumplir. Yo que hacía tours en Israel, yo veo que cada año se incrementa y se incrementa y se incrementa la cantidad de extranjeros que van a Jerusalén a orar, que van allá porque saben que fueron enseñados en la Biblia, que ahí es la fuente de toda la enseñanza, y van y llegan autobuses de chinos, de hindús, de brasileños, de todas las naciones. Es algo impresionante. Y dirás en tu corazón, cuando suceda, y ya está sucediendo, dirás en tu corazón, ¿quién me engendró a estos? O
sea, ¿cómo nacieron estos? ¿Cómo estos mexicanos, hispanos, de gente de todas las naciones, de dónde ellos aprendieron toda esta fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob de Jerusalén? ¿Cómo me nacieron estos? ¿Cómo fueron engendrados? Dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola y peregrina. Estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? ¿Quién los crió? ¿Quién les enseñó? ¿Quién nos enseñó? Pues Dios dijo a través de Ezequiel que Dios mismo nos iba a enseñar. ¿Quién nos ha estado enseñando todo este tiempo? Yeshua le dijo a la mujer samaritana que en todas partes él iba a buscar adoradores en espíritu de verdad. ¿Quién nos ha estado enseñando todo este tiempo? Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, voy a ir por ellas, las voy a traer y entonces vendrán y será un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién nos ha estado instruyendo de todas estas cosas? Sí. El pastor de Israel, el rey de Jerusalén, Yeshua mismo. Sí. Y dice, he aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es el estandarte? El estandarte es la cruz. La cruz de Yeshua es la bandera, es el estandarte, un estandarte de amor a las naciones. Dice, levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, tus siervos y los que están ahí como... los ayos son como supervisores, como gente que estaban educando ahí, como reyes, gente que va a estar ahí cuidándote, y sus reinas, tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy el Señor, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Que no se avergonzarán los que esperan en mí, los que no esperan en el Rey de Jerusalén. Y por último, todo esto que estamos leyendo se confirma y lo anunció también el apóstol Pablo en Gálatas 4, 21 al 27 que te leo. Gálatas 4, 21 al 27, el apóstol Pablo dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y bueno, ¿quiénes eran esos que querían estar bajo la ley? Pues bajo el liderazgo de las autoridades religiosas en Jerusalén en aquel tiempo, que les estaban imponiendo leyes e instrucciones no dadas por Dios. Liderazgo en Jerusalén que ya realmente se había corrompido, ya estaba confabulado con Roma, ya estaban corrompidos. Entonces les pregunta el apóstol Pablo, a ver, ustedes que quieren estar bajo esas doctrinas de estos hombres que se apartaron de toda esa tradición oral, y dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, hablando de Ismael y de Isaac, más el de la libre, de Sara, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Te acuerdas que hablamos de que todo el fundamento de la fe hebrea se basa en 2 montes? ¿El primero cuál es? El monte Horeb, el monte Sinaí. Y el otro monte es el monte Sión. ¿Ok? Entonces, dice aquí, está hablando de 2 montes el apóstol Pablo, dice que estas 2 mujeres, Agar y Sara, representan 2 montes. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Cómo es que del monte Sinaí viene esclavitud? Si al contrario, lo que se dio en Sinaí es para libertad. O sea, lo que se da en el monte Sinaí es para dar libertad. ¿Por qué dice que da esclavitud? ¿Por qué? Porque todo lo que fue dado en Sinaí fue después distorsionado. En la época de Pablo, todo lo que fue dado en Sinaí ya estaba siendo distorsionado. Ya los líderes estaban haciendo tradiciones, interpretaciones equivocadas. Ya no estaban realmente escuchando a los cielos, ya nada más estaban ellos interpretando entre ellos. Pero dice que entonces, o sea, Agar, Sinaí, representa a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, ¿ok? Y pues por eso estaban conquistados por Roma,
Por eso Roma estaba conquistando a la nación en ese momento, porque el liderazgo se había corrompido, porque el liderazgo ya estaba confabulado con Roma. Entonces, se habían apartado de la Torá, por eso estaban siendo esclavos. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, Sión, es Jerusalén, pero dice, pero no es esta Jerusalén física, porque esta Jerusalén física ahorita está bajo esclavitud, está siendo liderada, está siendo gobernada por Roma y por estos corruptos que están enseñando cosas que no vienen de Dios. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Okay? Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? Y eso es lo que le está enseñando Pablo a los Gálatas. ¿A quién vamos a escuchar? A la Jerusalén terrenal, a todas estas doctrinas que surgen del liderazgo de Jerusalén terrenal, que fueron los que mandaron crucificar a Yeshua, o escucharemos de la Jerusalén de arriba, escucharemos del quien está gobernando arriba a la diestra de Dios, escucharemos de arriba. Entonces, y él está gobernando no en Jerusalén ahorita, porque Jerusalén pues sigue todavía ahí con un montón de problemas, ahora con los musulmanes y con miles de problemas, pero entonces, mientras tanto, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar al rey de Jerusalén, que ahorita está sentado a la diestra del Padre, y que él nos está instruyendo en todas las naciones. Así que, ahora sí, volviendo a estos versículos, a ver si ahora sí ya se aclaran. Ok, verso 4 al 6, y ya aquí atamos todos los cabos. Rahab dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, me acordaré de Egipto, arrogante, de Babilonia, entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. O sea, de los que nazcan en esas naciones, me acordaré de los que me conocen. Y luego, y de Sión se dirá, y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo le establecerá. Y de Sión, pues se reconocerá quién nació en Sión. El Señor contará al inscribir a los pueblos, allá hacer un registro de quién va a permanecer, va a registrar y va a permanecer quien haya nacido allá. Sí. Ahora, nosotros físicamente, geográficamente no nacimos en esa Jerusalén, pero esa Jerusalén terrenal sigue todavía en esclavitud, sigue gobernada por políticas y todavía no está reinando ahí Yeshua todavía. Sí. Entonces, la Jerusalén celestial, entonces de allá del cielo estamos siendo instruidos con la palabra de Dios, que cuando regrese Yeshua a reinar sobre Jerusalén, entonces todos los que fuimos instruidos por él, todas sus ovejas, seremos llevados a esa Jerusalén, y entonces será cuando Jerusalén diga, ¿y estos de dónde me nacieron? ¿Quién me los crió? ¿Quién me los crió? ¿Quién los alimentó? ¿Quién los pastoreó todo este tiempo que estuvieron fuera de Jerusalén? ¿Quién? Yeshua, el buen pastor de Israel. Y viene un Selah. Vamos a hacer otra pausa para orar, justo que llega aquí mi hermano Carlos. Llegaste justo a una oración, pásate. Padre, te doy gracias por este momento, por esta esperanza que nos das de que un día subiremos a esa ciudad cuyo arquitecto y cuyo fundador eres tú, Señor. Esa ciudad de esperanza, esa ciudad de paz. Te pedimos por la paz de Jerusalén y te damos gracias por darnos esta esperanza, Señor. Gracias por todos los hijos de Jerusalén que están entre las naciones y que un día hemos de volver ahí para dar la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a cerrar con el verso 7 que dice, y cantores y tañedores, músicos que tocan, en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Y va a cerrar con el último versículo, que ¿cuál será el fruto de todo este conocimiento? ¿Cuál será el fruto de haber aprendido todo esto cuando ya entremos a Jerusalén? ¿Qué querremos hacer cuando entremos a Jerusalén? Pues cantarle y hacer música y reconocer que toda nuestra inspiración y toda nuestra vida y toda nuestra gratitud viene de allá. Ese es el desenlace. Y qué tipos y qué tipo de músicos y cantantes entrarán en ella. Los que digan, todas mis fuentes o mi esencia estarán ahí. En la palabra fuentes, en hebreo también se puede traducir como mi esencia. Todos los que reconozcan que mi esencia, toda mi inspiración, toda mi fuente de vida está allí,
pues entonces ellos entrarán en ella. ¿Cuál es nuestra fuente de inspiración? Nuestra fuente de inspiración es Yeshua. Él es la fuente de nuestra vida, es la fuente de nuestra salvación, la dinastía de David, el entender que lo más importante para nosotros es el reino de Yeshua. Y Yeshua dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que, bueno, pues vamos a orar y que esta sea nuestra fuente de esperanza, que esta sea nuestro más grande anhelo, cantarle. Toda la instrucción, todo lo que aprendemos es para estar agradecidos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que me das de haber venido a casa de mi hermano, de mi cuñada, y de grabar desde aquí, desde este hogar, lo que puede llevar esperanza e instrucción a todas las naciones. Que pongamos nuestra esperanza en esa Jerusalén que ha de descender del cielo, dándonos cuenta que todas las naciones van a ser sacudidas, Señor, y que esta nación de México en este tiempo está siendo sacudida. Padre, líbranos de ser como Coré y ayúdanos a ser como los hijos de Coré que reconocieron cuál es su fuente de salvación, que reconocieron cuál es la fuente de su esperanza. Muchas gracias por hacernos parte de esta esperanza y por criarnos y por enseñarnos y por instruirnos desde la Jerusalén que ha de descender de los cielos. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.